Entonces, esa distancia de enganche, ¿cierto? Es la distancia en la cual debo ubicar el descargador en un fresado periférico. Variables importantes acá serían entonces cómo calculo esa distancia A, que es una distancia de enganche o distancia de aproximación, que depende de raíz de D, que sería la profundidad, ¿cierto? Eh, la profundidad para remoción de material. D mayúscula, que corresponde al diámetro del descargador, menos D minúscula, que es la profundidad. ¿Sí? Entonces, prendemos nuestra fresa, le damos la velocidad de corte de acuerdo al material, seteamos cuál va a ser la profundidad, configuramos nuestra distancia y comenzamos a mecanizar. Cuando lleguemos y terminemos aquí a este punto, cuando hayamos mecanizado todo el material, nos podemos devolver a la misma altura, devolvernos a la distancia A, colocar la nueva profundidad y seguir mecanizando hasta la profundidad que nosotros necesitemos. Recuerde algo importante, como les comentaba anteriormente, es importante en el proceso mecanizado el tiempo. Acá el tiempo mecanizado depende de qué, o es igual a L, que es la longitud a mecanizar, más A, que es la distancia de aproximación, sobre F sub R, que es la velocidad de avance. El otro caso pues sería el fresado frontal. En el fresado frontal hablamos de dos casos. El primer caso es, la fresa se centra sobre la pieza de trabajo rectangular. ¿Sí? La fresa se centra sobre la pieza de trabajo. Entonces fíjense que acá ya sería un fresado frontal, tendríamos por ejemplo estos casos, este caso, y la foto que están mostrando acá es una vista superior, ¿sí? Una vista superior. Observamos que esta distancia de acá hasta acá sería pues el ancho, la longitud, la distancia de enganche o aproximación A, ¿sí? Esa distancia A va a depender de dos cosas. Fíjense que en este caso mostrado el diámetro del descargador es mayor a el ancho del material a mecanizar. Acá me dice que A es igual a O, bueno, la distancia A inicial, la final, es igual a de medios, ¿cierto? Cuando D es igual a W, ¿sí? Puede ser que D sea igual a W o pues D sea mayor a W, utilizamos para calcular la distancia de aproximación a la distancia final, pues de medios. Y si D es menor a W, fíjense que quiere decir que este D sea menor al W, pero cumpliendo que la fresa esté centrada, ¿cierto? Puedo utilizar la otra fórmula de distancia de aproximación, que es 0.5, paréntesis D, que es el diámetro del descargador, menos la raíz del diámetro del descargador al cuadrado menos W cuadrado, que sería el ancho de la probeta. ¿Sí? El ancho de la probeta. ¿Correcto? para, para nosotros encontrar esa distancia de aproximación. Entonces, fíjense que acá nos hablan de distancia de aproximación inicial y la final. Entonces, a la final también debo separar o tener la pieza a esa distancia, digamos que de roce. ¿Correcto? Entonces, lo mismo. Prendo acá en mi máquina, ir al usillo con su descargador, se da la remoción, terminamos, podemos devolvernos a la misma eh, profundidad, aumentamos profundidad y mecanizamos, digamos, realizando las operaciones correspondientes. Es importante que cuando estés realizando este mecanizado de fresado, se tiene que calcular para cada paso que haga, pues la cantidad de remoción de material que se tenga en cuenta, porque depende de la profundidad, ¿no? ¿Correcto? eh, encontramos otro caso, pues que también sería un fresado frontal, pero ya sería lateral, ¿sí? Lateral. Observamos que el escariador está ubicado pues a un lado de la pieza de trabajo, es una vista superior de un fresado frontal. Observamos que la fresa sobresale a uno de los lados de la pieza de trabajo y la distancia de enganche o aproximación es igual a W, raíz de W, que ese W corresponde de una u otra manera pues a la profundidad en función del ancho del material, ¿cierto?
por el D, que es el diámetro del escariador, menos W, que vemos que es W. ¿Eh? Y el tiempo de maquinado pues sería L más 2A sobre FR. ¿Sí? Aquí es el tiempo de maquinado es L más A para el periférico, para el frontal en el caso A y el frontal en el caso B, pues el tiempo mecanizado es igual a la longitud más 2A sobre la velocidad de avance, como la vemos acá, que es FR, la velocidad de avance FR, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante acá cuando les muestro estas fotos de fresado frontal? Cuando usted esté realizando su práctica, cuando esté realizando su informe, usted tiene que tener en cuenta todas estas disposiciones. Si va a realizar un fresado frontal caso 1, un fresado frontal caso 2, el que les muestro acá, definiendo cuál va a ser el diámetro nominal, cuál va a ser la profundidad, cuál es la longitud a mecanizar, cuál es la distancia, ¿cierto? Y cuál es el tiempo que ustedes tomarían haciendo ese proceso de mecanizado. ¿Sí? ¿Cuánto es el tiempo de realizar ese proceso de mecanizado? Entonces, esas serían las generalidades importantes en esta parte de la fresa a conocer, que obviamente ya fueron complementadas con la parte práctica en el hangar. ¿Sí? Recordemos entonces, para finalizar o concluir, que un proceso de conformado maquinado es aquel en el cual está involucrada la remoción de material controlada a través de tres variables importantes, que es la velocidad, ¿cierto? La velocidad de corte, que es la profundidad, ¿cierto? Y el avance. ¿Sí? Recordemos que esos son bien importantes. También, a modo de conclusión, recordar que nosotros, la herramienta de corte del torneado, pues es el buril, ¿sí? Que el buril de otra manera, pues de un solo filo. Dentro de los buriles podemos tener los buriles de injerto, que podríamos también clasificarlos dentro de varios filos. También encontramos en el fresado pues que la herramienta de corte es el escariador, que es de múltiples filos, el escariador, ¿sí? Dentro de los dos procesos es muy importante tener en cuenta la lubricación, no olvidemos la lubricación. La lubricación es importante para no realizar tratamientos sobre la superficie que estamos mecanizando, ya sea tratamientos en el material y tratamientos sobre la herramienta de corte. Normalmente cuando no controlamos la temperatura se tiende a perder el filo de la herramienta, y al perder el filo de la herramienta no vamos a cortar, ¿cierto? Sino que vamos a tener esa acumulación en el punto de filo y vamos a dañar todo el material, y pues podemos llegar hasta dañar la pieza de corte, y si es muy extremo el caso, pues podríamos dañar como tal el torno, la fresa, según el proceso mecanizado que estemos realizando, ¿correcto? Esto sería todo. Muchas gracias.